Bueno, y acá en este bloque te voy a preguntar, ahora que ya aprendimos a tomar la presión arterial, ¿cuáles son las cifras normales de tensión arterial y cuál es el límite para hablar sobre una hipertensión arterial? Bien, excelente. La presión arterial, tomado con la técnica correcta y demás, se dice que una presión arterial normal equivale a cifras que estén por debajo de 120/80. ¿Tá? Ese valor es hasta los 70 años, de los 18 hasta los 70 años. ¿Tá? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque después de los 70 quizás nos da el tiempo, vamos a hablar de qué pasa con mayor de 70 años. Un valor limítrofe, algunos hablan de prehipertensión o tensión arterial mínima alta, porque no está aclarado, hay diferencias entre la Asociación Americana y la Europea, pero en general todos coinciden entre 120 a 139 es una prehipertensión de máxima, con 80 a 89 de mínima. Cuando todo registro supere 140, 90, 140 de máxima, 90 de mínima, estamos hablando de hipertensión de fase 1. Y toda hipertensión que en los registros superen más de 160 de máxima y 100 de mínima, estamos hablando de hipertensión fase 2. ¿Y a qué le llamas fase 1 y a qué le llamas fase 2? Muy importante. La fase 1 en hipertensión, hay que diferenciar lo que nosotros determinamos como objetivo terapéutico o de seguimiento, que es fase 1 y fase 2. La fase 1 es cuando el individuo llega y estamos haciendo todos los estudios para ver, primero diagnosticar, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos que para decir que un paciente es hipertenso tenemos que por lo menos tener dos o más registros en distintos horarios, porque la presión normal habitual nuestra va cambiando. Es muy importante tu pregunta porque si yo le tomo la presión, como siempre decimos, si yo tomo la presión a un individuo que está con estrés, que está nervioso, o sufrió un robo, o padeció la pérdida de un ser querido, le tomo la presión probablemente esté alta. ¿Tá? ¿Eso es hipertensión? No. Eso es un cuadro de presión alta acompañado de el estrés, ¿tá? Con base de estrés. Uno lo que hace es evaluar en todo el aspecto del individuo más el registro de presión. Dos o más registros de presión mayores de 140/90, uno estaría indicando que el paciente es hipertenso. En esa fase, uno lo que está determinando también es el pronóstico, porque estamos hablando de que es una enfermedad vascular, que es una enfermedad crónica, que es incurable, Susana. Es muy importante este dato, porque la gente cree que tomo la pastillita y está todo bien después. No hago ejercicio, como lo que sea, sigo con el estrés. Y la hipertensión es una enfermedad crónica, ¿tá? Como siempre le decimos, es una carrera de largo aliento, en donde uno no tiene que bajar los brazos, porque afecta a todo el individuo, no es solamente un elemento. Y en esa cronicidad está el factor de riesgo per se. Con la cronicidad del aumento de presión, no va a ser lo mismo un paciente que después de 10 años haya estado estable su presión por debajo de 160/100, aquel que ha estado muchas oportunidades con presiones mayores a 160/100. El daño de órgano blanco va a ser mayor. Por ende, esto ha sido demostrado por muchos trabajos, Yusuf y demás, han demostrado que esto es lineal y directamente proporcional. ¿Qué significa? A más presión, más factor de riesgo, más daño de órgano blanco. ¿Tá? A más presión, más rápido va a perder la visión. A más presión, más rápido se va a enfermar ese corazón. A más presión, más rápido voy a enfermar mis riñones. ¿Se entiende? Bárbaro. Y otra de las preguntas que teníamos dentro de este cuestionario es, ¿qué pasa cuando las dos presiones se acercan? ¿Puede pasar eso, que la máxima esté un poco normal, digamos, pero la mínima sube y se acerca a la máxima? Todo depende de lo que estábamos hablando recién.
si vos tenés por ejemplo, el caso concreto es 100, 80, 100 de máxima, 80 de mínima, nada, no produce absolutamente nada. Lo mismo que si tenés 120, 80 o 89. O sea, va a diferir, o sea, el riesgo o sea, en hipertensión no es lo mismo, como que yo creo que apuntás hacia eso. ¿Qué pasa si la presión arterial máxima se eleva mucho, o se elevan las dos, o se eleva la presión mínima arriba? En general esto actúa como todo, o sea, es como un motor, siempre lo explicamos así, es como el motor del auto nuestro. Si anda a muchas revoluciones y no descansa, sin duda se va a enfermar más rápido. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, a que no se enferme tan rápido, apaciguar esa cronicidad que estábamos hablando, y sobre todo que el paciente entiende que la pastilla no es mágica, que hay que acompañarla con todo el resto del tratamiento. Y con respecto al tratamiento, vos hablabas un poco de actividad física, de comidas, de fumar, de alcohol, o sea, todas medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Sí, exacto, perfecto, es así. O sea, el individuo no es un hipertenso, el individuo es un todo, y por ende en ese todo tenemos que detectar aquellos elementos que hablábamos hoy, que son modificables, a los cuales nosotros podemos trabajar y podemos modificar de manera tal que no perpetúen esa gravedad y el aumento de posibilidad de daño de órgano blanco, ¿no? Y otra cosa, el órgano blanco es lo que dijimos hoy, ¿no es cierto? Principalmente las arterias, que es un órgano, las arterias son un órgano, el aparato circulatorio, las arterias son un órgano. De hecho, se cree que es el órgano esencial por el cual se desarrolla la hipertensión. Todos dicen, no, es el corazón el que está enfermo. No, no. En general se sabe por toda la investigación que el que inicia todo este tema de la hipertensión es unas celulitas que tenemos por dentro de esos tubos que se llaman arterias, que es endotelio. El nombre de esas células se llama endotelio. Y ese es el que regula fundamentalmente la presión arterial, aunque parezca mentira. Bueno, creo que ha sido más que claro. Muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista y esperemos tener preguntas para una próxima entrevista no muy lejana. Muchísimas gracias, Fernando, por estar en nuestro programa, y con ustedes nos veremos como siempre en otro programa de salud infanto-juvenil. Muchas gracias por estar con nosotros. Stars up, the life that is to be mine.